El VIH como espejo del capitalismo. La epidemia reveló que la vida de las personas no vale lo mismo bajo el capitalismo, dependiendo del lugar que se ocupe en la sociedad. Ello porque se hizo evidente que el acceso a tratamiento dependía de la clase social, la etnia, el género, la nacionalidad y orientación sexual. Es decir, las personas más discriminadas y excluidas eran las principales víctimas de la epidemia. Mientras en Estados Unidos y Europa los antirretrovirales comenzaron a salvar vidas desde 1996, en África y América Latina miles seguían muriendo por falta de acceso. La industria farmacéutica convirtió la vida en mercancía. El VIH mostró que la sexualidad era un campo de disputa económica, política y biopolítica. 1990-2005, del duelo a la política global. La década de los 90 fue un periodo de transición profunda. En muchos países la epidemia alcanzó su punto más alto en mortalidad. En otros, comenzaban a aparecer los primeros tratamientos experimentales, pero en todas partes, la comunidad LGBT enfrentaba un doble desafío: sobrevivir y politizar la crisis. En América Latina, la situación era especialmente compleja. La salida de las dictaduras no significó automáticamente la apertura democrática para las disidencias sexuales. En Chile, por ejemplo, la homosexualidad seguía penalizada hasta 1999, y la policía continuaba realizando redadas, detenciones arbitrarias y hostigamientos. En ese contexto, el VIH se convirtió en un arma simbólica, un argumento para justificar la represión, el control moral y la exclusión. Sin embargo, fue precisamente en ese escenario adverso donde surgieron nuevas formas de organización, más amplias, más políticas y más articuladas con otros movimientos sociales. La consolidación del activismo, del cuidado comunitario a la incidencia pública. A medida que la epidemia avanzaba, muchas organizaciones LGBT comenzaron a transformarse en instituciones más estables, con programas de prevención, asesoría legal, acompañamiento psicológico y trabajo territorial. Este proceso logró, por un lado, ampliar el alcance del activismo, acceder a financiamiento internacional y desarrollar programas de salud pública. Y por otro, introdujo tensiones entre la lógica comunitaria y la lógica institucional, entre la militancia radical y la gestión técnica. En Chile, durante los 90, surgieron organizaciones que combinaron ambas dimensiones, colectivos, que mantenían la memoria de la resistencia en dictadura, pero que también aprendieron a dialogar con el Estado, con organismos internacionales y con el sistema de salud. La prevención se convirtió en un campo de disputa. Mientras los estados promovían campañas moralistas centradas en la abstinencia o el miedo, las organizaciones LGBT impulsaban campañas basadas en la educación sexual integral, el uso del condón, la reducción de daños, la autonomía corporal y los derechos sexuales. En muchos países, las primeras campañas realmente efectivas fueron diseñadas por activistas, no por ministerios. La comunidad sabía cómo hablarle a la comunidad, sabía cómo romper el silencio sin reforzar el estigma. La epidemia también produjo nuevos liderazgos. Activistas que habían acompañado a sus amigos en hospitales, que habían organizado ollas comunes para personas enfermas, que habían enfrentado funerales sin familia, comenzaron a ocupar espacios públicos, a hablar en medios, a exigir políticas de Estado. En Chile, figuras como Luis Gautier, Sigifredo Barra, Roberto Pablo, Julio Palma, Rodrigo Pascal y otros activistas de base comenzaron a instalar el tema en la agenda pública, muchas veces enfrentando hostilidad, burlas y violencia, pero que luego se traduce en la constitución de la Red de Acción Comunitaria de Lucha contra el VIH-Sida, en el año 1992, en un contexto marcado por la urgencia de enfrentar la epidemia desde la sociedad civil. Su creación respondió a la necesidad de articular organizaciones comunitarias, territoriales, colectivos y activistas, que buscaban visibilizar la problemática, exigir políticas públicas más efectivas y defender los derechos de las personas viviendo con VIH-Sida. La red se convirtió en un espacio clave de coordinación y denuncia, especialmente en un periodo en que la respuesta estatal era insuficiente y la discriminación hacia las personas afectadas estaba muy extendida. El VIH se convirtió en un punto de entrada para discutir sobre la discriminación, los derechos humanos, la educación sexual, la violencia policial, la salud pública y la autonomía corporal.
El giro de 1996, antirretrovirales y nueva desigualdad. En 1996, la introducción de la terapia antirretroviral combinada cambió radicalmente el curso de la epidemia. Por primera vez, el VIH dejó de ser una sentencia de muerte inmediata. La mortalidad cayó drásticamente en Estados Unidos y Europa. Pero este avance científico reveló una nueva forma de injusticia: la desigualdad global en el acceso a los medicamentos. Porque los antirretrovirales eran extremadamente costosos. Las farmacéuticas protegían sus patentes con celo y los estados del sur global no tenían recursos para comprarlos. Mientras en el norte global, las personas comenzaban a vivir con VIH como una condición crónica. En África, Asia y América Latina miles seguían muriendo. El VIH se convirtió en un espejo del capitalismo global. Quién vive y quién muere depende del mercado. La vida se convirtió en una mercancía. Frente a esta injusticia, surgieron movimientos transnacionales que exigieron flexibilización de patentes, producción de genéricos, financiamiento internacional, acceso universal a tratamiento. Organizaciones como ACT UP, Médicos Sin Fronteras, Treatment Action Campaign, Sudáfrica, y redes latinoamericanas como Vivo Positivo, Chile, presionaron a la Organización Mundial del Comercio, a la ONU y a los gobiernos del norte. Y en 2001, la Declaración de Doha permitió que los países del sur produjeran medicamentos genéricos en casos de emergencia sanitaria. Fue una victoria histórica del activismo global. En Chile, el acceso a antirretrovirales comenzó a expandirse lentamente a fines de los 90 y principios de los 2000. Pero el proceso estuvo marcado por la desigualdad territorial, la discriminación en centros de salud, la falta de educación sexual y el estigma persistente. Las organizaciones LGBT jugaron un rol clave en exigir acceso universal, denunciar negligencias y acompañar a personas que enfrentaban discriminación en hospitales y consultorios. El VIH como catalizador de un nuevo movimiento. La lucha contra el VIH transformó profundamente al movimiento LGBT. No fue solo una crisis sanitaria, fue un punto de inflexión político. El VIH obligó al movimiento a pasar de la afirmación identitaria, somos gays, lesbianas, trans, a la exigencia de ciudadanía plena que implica el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la información, a no ser discriminado y el derecho a la dignidad. Y con ello se benefició al conjunto de personas afectadas por el VIH, y no solo a la población homosexual. La sexualidad se convierte así en un asunto de derechos humanos. La epidemia obligó a muchas personas LGBT a salir del closet, no por elección, sino por necesidad. La visibilidad se volvió una estrategia de supervivencia. Las marchas del orgullo crecieron en tamaño y en contenido político. La lucha por la vida se convirtió en lucha por la visibilidad. El VIH generó alianzas inéditas entre grupos de lesbianas que apoyaban a los grupos gays, activistas trans liderando campañas de prevención, organizaciones de trabajadoras sexuales, articulándose con colectivos LGBT y alianzas con movimientos feministas, de derechos humanos y de salud pública. El VIH como campo de disputa cultural. Durante los 90, el VIH también se convirtió en un terreno de disputa simbólica. La cultura popular, el arte, el cine y la literatura comenzaron a representar la epidemia desde múltiples perspectivas, muchas veces situando a las personas que se infectaban con el virus en una perspectiva de irremediable, condena a morir, y en la mayoría de esas representaciones, con un enfoque marcadamente punitivo, de una muerte merecida, de castigo por una conducta promiscua, desordenada o simplemente indebida. Películas como Filadelfia, 1993, obras teatrales como Angels in America, 1991, y exposiciones como el Ice Memorial Quilt, transformaron la percepción pública del VIH y humanizaron a quienes habían sido deshumanizados. En América Latina, escritores, artistas y activistas comenzaron a narrar la epidemia desde sus propias experiencias, rompiendo el silencio impuesto por el estigma. La transición hacia el siglo XXI. A comienzos de los 2000, el movimiento LGBT entró en una nueva etapa. La epidemia seguía presente, pero ya no era el único eje de lucha. Comenzaron a surgir nuevas demandas como el matrimonio igualitario, leyes antidiscriminatorias, de identidad de género, políticas de educación sexual integral, derechos trans, políticas de diversidad, entre otras. Sin embargo, el VIH nunca dejó de ser un tema central, al menos hasta ese momento.
La epidemia había dejado cicatrices profundas, pero también había generado una infraestructura política, comunitaria y emocional que sería fundamental para las luchas del siglo XXI. 2005-2020. Prevención combinada y nuevas desigualdades. A partir de mediados de los 2000, el VIH entra en una nueva fase. La epidemia ya no es la sentencia de muerte que fue en los años 80 y 90, pero tampoco desaparece. Se transforma, cambia de rostro, se vuelve más silenciosa, más desigual, más atravesada por la lógica neoliberal. Los avances biomédicos, antirretrovirales más eficaces, pruebas rápidas, tratamientos simplificados, conviven con el estigma persistente, la criminalización, la desigualdad territorial, la discriminación en salud, los discursos moralistas y la precarización económica. El VIH deja de ser un tema central en la agenda pública, pero sigue siendo un eje estructural de la vida de miles de personas LGBT, especialmente de quienes viven en condiciones de pobreza, migración o marginalidad. La prevención combinada, ciencia, política y desigualdad. A partir de 2010, la llamada prevención combinada se instala como paradigma global. Ya no se trata solo del condón, sino de un conjunto de herramientas como el tratamiento como prevención, el PrEP, profilaxis preexposición, y el PEP, profilaxis postexposición, el testeo frecuente, la reducción de daños, la educación sexual integral y los derechos humanos. El hallazgo de que una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable no transmite el virus fue revolucionario. Cambió la forma de entender la sexualidad, el riesgo y la vida afectiva. Pero este avance depende de algo que el neoliberalismo no garantiza: acceso universal a tratamiento. La PrEP se convirtió en una herramienta clave para prevenir nuevas infecciones. Pero su acceso ha sido profundamente desigual, puesto que está disponible en países ricos, con grandes limitaciones de acceso en países de ingresos medios, y casi inexistente en países pobres. En Chile, su implementación ha sido lenta, fragmentada y marcada por desigualdades territoriales. La PrEP revela como una verdad incómoda que la ciencia avanza, pero el acceso sigue siendo un privilegio de clase. Mientras la ciencia avanza, la educación sexual retrocede. Sectores conservadores bloquean programas de educación integral, promoviendo discursos moralistas que aumentan el riesgo y el estigma. La prevención combinada no puede funcionar sin educación sexual, y la educación sexual no puede existir sin un proyecto político que enfrente al conservadurismo. Criminalización y estigma. VIH como medio de control. A pesar de los avances científicos, el estigma sigue siendo una de las fuerzas más poderosas en la epidemia. En muchos países existen leyes que criminalizan la transmisión del VIH, incluso cuando no hay intención o cuando la persona está en tratamiento. Estas leyes refuerzan el miedo, desincentivan el testeo, aumentan la discriminación y reproducen la idea de cuerpos peligrosos. El VIH se convierte en un dispositivo de control moral y penal, especialmente sobre hombres gays, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes y en general personas pobres. En Chile, aunque no existe una ley específica de criminalización, sí hay casos judiciales donde el VIH ha sido utilizado como argumento para reforzar estigmas o justificar decisiones discriminatorias. El VIH en el siglo XXI revela la lógica profunda del neoliberalismo, que gestiona la vida como un costo, no como un derecho. De modo que el acceso a tratamiento depende de los seguros de salud, la capacidad de pago, la disponibilidad territorial, la voluntad política. Por esta razón podemos decir que la salud no es entendida como un derecho, sino como una mercancía, en donde la industria farmacéutica sigue controlando patentes y precios, y los estados negocian desde posiciones de debilidad. La precarización laboral, la falta de vivienda, la migración forzada y la violencia policial aumentan la vulnerabilidad frente al VIH. No porque las personas se arriesguen más, sino porque viven en condiciones donde el acceso a salud es limitado, la información es escasa, la violencia es cotidiana y la autonomía es reducida. Dicho de otra forma, el VIH no es solo un virus. Es un indicador de desigualdad estructural. Desde mediados de los años 2000, el aumento sostenido de nuevas infecciones ha evidenciado las limitaciones de las políticas públicas, especialmente en regiones donde la prevención y el acceso a tratamiento siguen siendo precarios.
La ausencia de educación sexual integral, el estigma en los servicios de salud y el acceso desigual a herramientas como la PrEP y el testeo han reforzado una criminalización simbólica que persiste en la sociedad. A pesar de ello, también se han registrado avances importantes. El acceso universal a tratamiento antirretroviral ha mejorado la calidad de vida de miles de personas, mientras que las organizaciones comunitarias han sostenido un rol activo en la defensa de derechos, la sensibilización y el acompañamiento. Las campañas de prevención se han vuelto más inclusivas y en algunos casos se han articulado con movimientos feministas y trans, ampliando el horizonte político de la respuesta al VIH y generando nuevas formas de solidaridad. La historia del VIH en Chile es, además, memoria política. La crisis de los años 80 y 90 dejó una huella profunda en el movimiento LGBT, generando comunidades, resistencias y nuevas militancias que siguen siendo referencia para los desafíos actuales. Aunque hoy el VIH ya no ocupa el centro del movimiento como antes, continúa siendo un eje estructural que recuerda que la sexualidad, la salud y la vida son políticas, y que la emancipación sexual está inseparablemente ligada a la lucha por justicia social. La lucha por la vida continúa. Es necesario hacer memoria, valorar a quienes hicieron de esta lucha una epopeya, porque revirtieron la situación de ser simplemente víctimas a la de ser protagonistas de un cambio concreto. La peste rosa había llegado para hacer justicia, para castigar a los anormales, pecadores y degenerados. Sin embargo, la adversidad devino en fuerza social y en posibilidades de cambio. Hoy sabemos que podemos vivir con el VIH y no morir. Y la promesa es que la ciencia desarrollará terapias que sean una cura real. Pero esa meta debe ir acompañada del cambio estructural que permita el acceso universal a la salud, el trabajo digno y la educación gratuita. Esa convicción fue la que impulsó, a pocos años de iniciada la epidemia, la formación de las primeras organizaciones de personas viviendo con VIH-Sida en Chile, estructuras concretas que convirtieron la solidaridad en institución y la rabia en incidencia política. El CAP-VIH, Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH, se formó en 1993 en Santiago de Chile, como una de las primeras organizaciones comunitarias creadas por y para personas viviendo con VIH-Sida. Su origen estuvo ligado a la urgencia de enfrentar la epidemia en un contexto de fuerte estigma social, ausencia de políticas públicas integrales y escaso acceso a tratamientos en el país, creando grupos de apoyo comunitario, desarrollando acciones políticas e incidencia en la discusión pública sobre la ley de SIDA, Ley 19.779/2001, promoviendo campañas de prevención y educación en salud sexual y articulándose con otras organizaciones LGBT y de derechos humanos. Sigifredo Barra y Julio Palma fueron sus iniciadores. En la década en que se constituyeron Chile, vivía un aumento sostenido de casos de VIH y SIDA, con una respuesta estatal limitada. CAP-VIH surgió como espacio de acompañamiento entre pares, ofreciendo contención emocional, asesoría y defensa de derechos, y fue clave en visibilizar la situación de las personas con VIH, denunciar la discriminación y presionar por políticas públicas más inclusivas. Otros grupos en regiones y en Santiago comenzaron a desarrollarse, en la perspectiva de sensibilizar al personal de salud, desarrollar actividades de incidencia política ante las instituciones del Estado, y desarrollar actividades de apoyo mutuo. La iniciativa política más importante en ese plano fue la creación de Vivo Positivo en 1997, que surge como una coordinadora nacional de organizaciones de personas viviendo con VIH, como una respuesta política de mayor escala frente a las necesidades de las personas que viven con VIH-Sida. Su origen estuvo marcado por la urgencia de enfrentar la discriminación, la falta de acceso a tratamientos y la ausencia de políticas públicas integrales en ese momento. La movilización de personas viviendo con VIH-Sida en Chile comenzó a tomar forma a inicios de los años 90 en un contexto de precariedad sanitaria, silencio institucional y fuerte estigma social. Hacia 1997, el sistema público apenas entregaba 600 biterapias, y una interrupción abrupta en la provisión de antirretrovirales detonó un proceso de articulación sin precedentes.
Agrupaciones de PBVIH comenzaron a reunirse para enfrentar el desabastecimiento y, en ese impulso, organizaron el primer encuentro nacional de personas viviendo con VIH-Sida. Allí se discutieron las condiciones de vida, las necesidades urgentes y la necesidad de construir un movimiento nacional. De ese encuentro nació Coornavi, que estableció principios éticos, políticos y organizativos que marcarían el rumbo del activismo en los años siguientes. Las organizaciones fundadoras fueron la Agrupación por la Vida RM, Vida Óptima RM, Unidos por la Vida RM, Esperanza de Vida RM, Mujeres Seropositivas de la Fundación Arriarán, AMA VIH RM, Club Humanista para Personas Viviendo con VIH, y sus primeros dirigentes fueron Enrique Vargas, Rodrigo Pascal y Luis Vivanco. Vivo Positivo surge en 1998 en Chile, a partir de Corna VIH, con la misión de defender derechos humanos, promover prevención y acceso universal a tratamientos, y combatir el estigma y la discriminación. Entre 1998-2000 recibe apoyo estatal y de la Fundación Ford instala talleres de ética y derechos sexuales y reproductivos, se conecta con ONU-SIDA y redes internacionales. Inicia litigios por acceso a tratamientos y organiza la primera conferencia nacional sobre VIH-Sida. A comienzos de la década del 2000, amplía su acción con servicios jurídicos y psicológicos, gana premios de innovación en ciudadanía, participa en foros internacionales y crea campañas comunicacionales. Sácate la vergüenza. Ponte condón. Entre los años 2003-2004, logra un hito histórico: acceso universal a tratamientos antirretrovirales en el sistema público, luego garantizado por ley con el GES Auge. Se institucionaliza, crea la Defensoría Jurídica, organiza encuentros nacionales y obtiene audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su expansión a nivel nacional lo lleva a contar con 41 agrupaciones en todo Chile, consolidándose como referente nacional e internacional. Desde 2010 se integra a redes latinoamericanas y globales, participa en foros de derechos humanos y salud, y refuerza su rol como actor político en la respuesta nacional al VIH. Vivo Positivo se consolidó como referente político y social, articulando litigio, incidencia y trabajo comunitario. Su acción fue clave para garantizar el acceso universal a tratamientos, visibilizar la vulneración de derechos y vincular la lucha contra el VIH con agendas de género y diversidad sexual. Capítulo 5. El cuerpo en escena. Transformismo y espectáculo disidente. La historia del movimiento de disidencias sexuales en Chile no puede escribirse solo a partir de sus organizaciones políticas, sus documentos fundacionales o sus batallas legislativas. Hay una dimensión que antecede a todas ellas y que en muchos periodos fue la única forma posible de existencia pública de las disidencias: el escenario, el cabaret, el circo, la revista nocturna, la performance callejera y el espectáculo de transformismo no fueron entretenimiento paralelo al movimiento. Fueron en varios momentos históricos el movimiento mismo. Este apartado reconstruye esa historia desde los primeros locales bohemios de los años 60 hasta la masificación televisiva del drag contemporáneo, intentando identificar las continuidades, las rupturas y la tensión permanente entre visibilidad artística y transformación política. Cronología del transformismo y el espectáculo disidente en Chile. 1967. Blue Ballet, primer espectáculo de transformismo reconocido públicamente en Chile. Marcó el inicio del camino para el desarrollo de la disciplina en el país. 1968. Fundación del Circo Timoteo, entonces Blue Star, por René Valdés y Darío Zúñiga en Requegua, región de O'Higgins. Surgió por azar, faltó una bailarina y un artista se vistió de mujer en su lugar. 1968. Los grupos Le Grand Ballet y The Young Royal Ballet se presentan en locales nocturnos de Santiago. Apertura de locales bohemios en Lastarria. Bellas Artes, El Loro Perjuro, Piano Bar La Guarida, La Casa de la Luna Azul, 1973. Del año de la Cocoa. Primera obra de teatro en estilo café-concert con transformismo, suspendida tras el golpe de Estado del 11 de septiembre. 1973 a 1984. El Circo Timoteo recorre Santiago y se instala 8 años en los cerros de Valparaíso, sumando paulatinamente transformistas. Persecución policial y militar sistemática, contrarrestada por el cariño y la protección del público popular. 1976.
Cabaret Bijou, estreno en el Teatro Hollywood, protagonizado por Tomás Vidiella. Primer espectáculo teatral masivo de transformismo en dictadura. Realiza giras por todo el país. 1979 a 1980. Apertura de discotecas Fausto y Cuásar en Santiago. Tolerancia encubierta bajo extorsión. Operan con sobornos y sometidas a allanamientos periódicos. 1984. El Circo Timoteo incorpora formalmente transformistas como sello característico. Katy Fontey, después presidenta de Traves Chile, forma parte de su elenco. 1987. Las Yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel y Francisco Casas, irrumpen como colectivo artístico-político, el cuerpo travestido como arma política y la performance como denuncia bajo dictadura. 1998 a 2004. El Salón de las Preciosas, espacio lésbico feminista de performance vocal, radial y artística, que resignifica categorías peyorativas como banderas de identidad. Los 2000. Hija de perra, Víctor Hugo Pérez, 1980 a 2014. Transformista que politiza el drag desde los márgenes, habla en universidades sobre VIH y teoría queer, actúa en discotecas y marchas. El vagabundeo de géneros como método. 2013. Cumbre de transformistas en La Serena desde 2015, anual. The Switch Drag Race en Mega, 2021 a 2022. Primera versión televisiva del drag competitivo en Chile. 2021. Estreno del documental El Gran Circo Pobre de Timoteo, Lorena Giachino, 2013, exhibición ampliada. La obra de teatro Avalancha recrea el universo del circo. Los primeros escenarios, 1960-1973. En el Chile de los años 60, la sociabilidad homosexual y travesti existía en una red de espacios que operaban en el margen permitido de la noche urbana. El circuito nocturno, cabarets, piano bares, boit, locales de varieté, fue el primer territorio donde las disidencias sexuales pudieron existir con una visibilidad relativa, aunque siempre amenazada y condicionada por la policía y la moral dominante. En el barrio Lastarria y Bellas Artes de Santiago se concentraron los primeros locales de este tipo. El Loro Perjuro en calle Merced, el Piano Bar La Guarida en Monjitas 391 y la Casa de la Luna Azul, dirigida primero por el poeta Ludwig Seller y luego por Hugo Marín desde 1968 en Villavicencio. Estos espacios no eran explícitamente políticos, eran culturales, bohemios, nocturnos. Pero en una sociedad que criminalizaba la disidencia sexual, su sola existencia constituía un acto de desobediencia. Se documenta que la bohemia nocturna santiaguina de esas décadas era el único espacio donde la diferencia sexual podía existir con alguna visibilidad, siempre bajo la amenaza de la redada policial y la denuncia del vecino. En 1967 surgió el Blue Ballet, considerado el primer espectáculo de transformismo bien recibido por el público chileno de la época. Un año después, grupos como Le Grand Ballet y The Young Royal Ballet se presentaban en locales nocturnos santiaguinos. Ese mismo año, en Requegua, René Valdés y Darío Zúñiga fundaban lo que llegaría a ser el Circo Timoteo. El nombre surgió por azar, cuando faltó una bailarina y un artista se vistió de mujer en su lugar. El transformismo comenzaba a salir de las sombras, aunque todavía confinado a la noche y al margen. El año 1973 produjo un síntoma significativo: el estreno de Del Año de la Cocoa, primera obra de teatro en estilo café-concert con transformismo, que fue suspendida el 11 de septiembre, el mismo día del golpe militar, historia LGBT en Chile 2026. La coincidencia de fechas no es metafórica. La dictadura llegó a suprimir precisamente las grietas que comenzaban a abrirse en el orden social. El cabaret como espacio político avant la lettré. La sociología de los espacios nocturnos ha mostrado que cabarets, boites y locales de varieté funcionaron históricamente como zonas de excepción moral, lugares donde lo prohibido en el espacio diurno se toleraba bajo el régimen de lo festivo, lo grotesco y lo espectacular. Esta tolerancia de la noche no era liberación, era administración de la diferencia dentro de límites controlados. En el caso chileno, estos espacios cumplieron una función adicional. Fueron las primeras escuelas de identidad colectiva para homosexuales y travestis. Antes de que existieran organizaciones, siglas o programas políticos, existía la red de caras conocidas en el cabaret, el código compartido, la solidaridad entre artistas que sabían lo que se jugaban al subirse a ese escenario. La identidad política vino después,
La comunidad empezó allí. Hugo Capellami Ternique, en su estudio sobre el circo Timoteo, señala que el circo ofrece una tarima para el reconocimiento y un lugar para la diferencia, donde la estigmatización de los roles de género no normativos, al ser caricaturizada por los mismos aludidos, lejos de reafirmar, termina convirtiéndose en una sátira liberalizadora. Dictadura. La escena fue refugio y resistencia, 1973 a 1990. La dictadura militar instauró un orden que en materia de disidencias sexuales operó con una lógica profundamente hipócrita. Por un lado, la represión sistemática, la sodomía era delito, los travestis eran detenidos bajo figuras como escándalo público u ofensas a las buenas costumbres. Y la ficha de sodomita marcaba de por vida a quien fuera sorprendido vestido de mujer. Por otro lado, operaba una tolerancia encubierta que se expresaba en los circuitos nocturnos, bares, cabarets y ciertos espacios de espectáculo donde travestis y mujeres trans podían trabajar como artistas o performers en la medida en que permanecieran confinados a la marginalidad. Esta tolerancia era, en realidad, una forma de extorsión. La ambigüedad del poder se manifestaba públicamente castigando la visibilidad trans en las calles, mientras que en privado algunos militares, políticos y empresarios consumían espectáculos travestis o recurrían a servicios sexuales. La existencia de los locales dependía de sobornos y favores sexuales, y el abuso estaba completamente normalizado. La aparente permisividad ocultaba dinámicas de explotación laboral, violencia sexual encubierta y ausencia total de derechos. Perfil: el circo Timoteo en dictadura, 1973-1990. En el momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el circo Timoteo se encontraba en Valparaíso. La policía y los marinos llegaron para llevarse bajo arresto a los artistas. La gente no dejaba que se los llevaran detenidos porque era tanto el cariño que sentía por ellos, recordó Stefano Rubio, gerente actual del circo. Una vez que se iba la policía, seguía el show. Alexandra John Marie, Alejandro Pavés, de 65 años, describió la dictadura como un periodo marcado por el atropello sistemático. La policía llegaba y nos llevaba presos, y si te encontraban vestido de mujer, te hacían una ficha de sodomita, y con eso quedabas marcado para toda tu vida, como homosexual y como artista. El circo Timoteo operó durante esos años en una paradoja que define toda la historia del transformismo bajo la dictadura. Perseguido por las autoridades, pero protegido por el público popular. El circo viajaba entre poblaciones, cerros porteños y pueblos del interior, construyendo un vínculo con audiencias de clases populares que preexistía a cualquier discurso de derechos. Allí donde la ciudad letrada cerraba sus puertas, la carpa del circo las abría. Hacia 1984, el circo incorporó formalmente los transformistas como sello característico. Entre sus artistas de ese periodo figuraba Katy Fontey, quien más tarde sería presidenta de Traves Chile y participante de la primera protesta pública trans en Chile. El escenario del circo era, para muchas de estas personas, simultáneamente trabajo precario, comunidad de pertenencia y la única forma accesible de existencia pública. En ese contexto abrieron en Santiago las discotecas Fausto, 1979 y Quasar. 1980, además de espacios como la Quinta 4 en Recoleta y el bar Dardignac 222 de la vedette Rosita Salaberry, donde también se presentaban espectáculos de transformismo. Cultura LGBT en Chile, 2025. Estos locales sufrían allanamientos periódicos, especialmente aquellos frecuentados por personas que no pertenecían a la élite. La pregunta que se haría el colectivo de artes escénicas La Comuna décadas después: ¿cómo fue que una discoteca homosexual como Fausto abriera en plena dictadura cívico-militar y permaneciera operativa hasta hoy? No tiene una respuesta simple. Su existencia fue resultado de la doble moral que sostenía el régimen. En 1976, mientras la dictadura ejercía su represión más dura, se estrenó en el Teatro Hollywood de Santiago Cabaret Bijou, protagonizado por Tomás Vidiella. Fue el primer espectáculo teatral masivo donde se presentaba un actor en rol de transformista y realizó giras por todo el país. La paradoja de que un espectáculo de transformismo recorriera Chile en los años más duros de la dictadura no es una anomalía histórica. Confirma la función estructural que el régimen asignó al transformismo como válvula de escape,
como lugar donde la subversión del género podía tolerarse en tanto permaneciera dentro del recinto del espectáculo y no reclamara derechos ni territorio político. En 1987 ese límite fue traspasado por las yeguas del Apocalipsis. Pedro y Pancho encarnaron una insurrección estética contra la dictadura, la moral burguesa y la homofobia institucional que rehusaba ser entretenimiento. Sus intervenciones: bailar cueca en tacos en el acto de juramentación del nuevo Consejo de la Cultura, irrumpir descalzos sobre vidrios rotos en nombre de los detenidos desaparecidos, desnudarse en actos oficiales, convirtieron el cuerpo travestido en argumento político directo, en una tradición que el circo y el cabaret no habían podido o querido articular con esa explicitud. Tensión. La doble moral como dispositivo de control. La dictadura no buscaba erradicar por completo las disidencias, buscaba administrarlas desde la marginalidad. La represión y la tolerancia eran dos caras del mismo dispositivo que disciplinaba los cuerpos y garantizaba que nunca pudieran disputar el orden social. Esta lógica tiene una consecuencia política de largo alcance que el movimiento contemporáneo aún debe procesar. Los primeros espacios de visibilidad disidente en Chile no surgieron de la organización política autónoma, sino de la tolerancia concedida por un régimen que los necesitaba para gestionar la diferencia. El escenario nació como concesión, no como conquista. Entender esa diferencia es fundamental para leer la historia del movimiento. Como señala Contardo, en la dictadura el problema no era la homosexualidad en sí, sino la imagen femenina asociada a ella. Los Village People podían presentarse en la televisión sin problemas. La travesti en la calle era detenida. El régimen distinguía entre homosexualidad discreta y masculina, tolerable, invisible y disidencia de género visible, amenaza al orden. Las yeguas del Apocalipsis y la performance como política. Pedro Lemebel y Francisco Casas fundaron las yeguas del Apocalipsis en 1987, en el contexto de las protestas antidictatoriales. Su nombre era una declaración de principios. Tomaban lo que el discurso dominante les lanzaba como insulto: yegua, apocalipsis. La asociación entre homosexualidad y fin del mundo en tiempos de VIH, y lo convertían en arma estética. Su método era la performance de intervención. Irrumpían sin aviso en actos institucionales, políticos y culturales, desnudando la hipocresía de la transición democrática, que prometía derechos mientras los excluía. En El Beso, 1988, se besaron en la boca frente a las cámaras de televisión durante la campaña del plebiscito. En Refundación de la Universidad de Chile, 1988, bailaron cueca en tacones sobre un mapa de Chile dibujado con vidrios rotos. En la Fiesta de los Abrazos, 1993, volvieron a irrumpir, esta vez contra la institucionalización del movimiento en la posdictadura. Lo que hacían Lemebel y Casas no era transformismo como espectáculo de entretenimiento. Era performatividad política, en el sentido más preciso que teóricas, como Butler le darían al término, aunque ellos nunca necesitaron esa teoría para practicarla. Cuando sus cuerpos travestidos reclamaban espacio en la esfera pública formal, no en la carpa del circo ni en el cabaret, sino en el acto de juramentación, en la universidad, en el noticiario, estaban demostrando que la diferencia no era un fenómeno de la noche, era una cuestión política de día. Lemebel fue también, en paralelo, cronista. Sus textos sobre la vida nocturna de Santiago, sobre las travestis del barrio Meix, sobre la memoria de la dictadura vista desde los márgenes, construyeron una genealogía afectiva del movimiento que ningún documento orgánico hubiera podido producir. La crónica lemebeliana es un archivo de lo que el movimiento fue en sus capas más bajas y más honestas: miedo, deseo, rabia, humor, pérdida. Perfil: Pedro Lemebel, la crónica como archivo político. Pedro Lemebel, 1952 a 2015, es la figura que articula de manera más completa la relación entre transformismo, arte y política en la historia chilena. Su obra trasciende los géneros. Fue cronista, performer, activista, voz de las travestis populares en una época en que nadie más las nombraba. Sus crónicas, recogidas en La esquina es mi corazón, 1995. De perlas y cicatrices, 1998 y Adiós Mariquita Linda, 2015, entre otros, documentaron la vida nocturna de Santiago con una precisión que ningún informe de derechos humanos hubiera producido. Los nombres de las travestis del barrio Meix,
la geografía de los bares que existían y desaparecían, la textura cotidiana de la represión y la resistencia. Su paradoja, publicar en El Mercurio, el diario de la derecha chilena, mientras mantenía un discurso radicalmente anticapitalista y antiinstitucional, fue la misma paradoja del transformismo como práctica. Usar la visibilidad que el sistema ofrece sin dejar de subvertirlo desde adentro. Lemebel fue consciente de esa tensión y la habitó sin resolverla, porque la tensión misma era su método político. Su dedicatoria en este libro no es un dato menor, es un posicionamiento sobre quién cuenta como sujeto histórico del movimiento. La transición democrática y el transformismo. La transición democrática abrió un nuevo escenario para las expresiones artísticas de las disidencias sexuales, pero con una trampa integrada que consistía en que la misma apertura que permitía mayor visibilidad tendía a domesticar esa visibilidad dentro de los parámetros de lo aceptable. El movimiento se institucionalizó, obtuvo personería jurídica, aprendió a negociar con el Estado. El transformismo que apareció en los medios de los 90 tendía a ser el del gay urbano de clase media, masculino y discreto. La travesti popular seguía siendo invisible o una curiosidad pintoresca. En ese contexto surgió Hija de Perra como ruptura. Víctor Hugo Pérez Peñalosa, 1980-2014, nacido y criado en la periferia de Santiago, construyó desde los años 2000 una práctica artística que rechazaba tanto el transformismo de entretenimiento como la institucionalización del movimiento LGBTIQ+. Sus performances eran extremas, deliberadamente repulsivas, hipersexuales, mostraban fluidos, desechos, el sexo como cuerpo y como política, no como identidad consumible. Pero su apuesta más radical era la pedagogía. Hija de Perra daba charlas sobre enfermedades de transmisión sexual en escuelas de derecho y periodismo, en auditorios de academias católicas y en discotecas del Under con la misma energía. Transformaba los tecnicismos más complicados, propios de la academia, a un lenguaje fácil de comprender por el común denominador. Parragués, 2014. Teorizaba el género con el mismo rigor que cualquier académico queer, pero en el escenario de un cabaret de barrio, ante un público que no tenía ni necesitaba esa bibliografía. Me considero multisexual, de partida, y considero que soy lienzo de eso mismo, del vagabundeo de género. Cuando andaba vestida de caradima, no andaba vestida de mujer. Un travesti no se va a poner un traje de cura. Eso es el vagabundeo de los géneros. Hija de Perra, en entrevista. El concepto de vagabundeo de géneros que Hija de Perra se atribuye anticipa en la práctica lo que Butler, 1990-2001, llama performatividad. Es decir, la identidad no como esencia que se porta, sino como tránsito, variación, inestabilidad. Pero lo hace desde la calle y no desde la academia, desde el cuerpo proletario y VIH positivo que el sistema de salud chileno dejó morir. FONASA se negó a cubrir sus gastos clínicos bajo el argumento de la libre elección del establecimiento privado donde ingresó de urgencia. Jerez Pinto, 2019. Su madre ganó el juicio en 2016, cuando ya era muy tarde. Hija de Perra participó en el colectivo utópico de disidencia sexual CUDS, en la Bienal de Arte y Sexo, en el Festival de Videoarte Porno Dildo Rosa y en FemFest El Mostrador Cultura 2018. Nena 2024. Fue parte de la banda Indecencia Transgénica, con Felipink, que producía electropop de crítica política disidente. Su obra llegó al Museo de Arte Gesell de Nueva York en 2019, 5 años después de su muerte, con la exposición Living in Foul, El Mostrador Cultura 2018. La Academia Internacional la descubrió cuando ya no podía contestar. Tensión. El under como reserva política del movimiento. La historia del transformismo en Chile muestra un patrón que se repite. El underground artístico, el circo de pueblo, la discoteca de barrio. La performance de madrugada ha sido el espacio donde la disidencia sexual mantuvo su potencia política más radical, precisamente porque no tenía nada que perder en términos de reconocimiento institucional. Mientras el movimiento institucionalizado negociaba con el Estado y aprendía a presentarse de manera aceptable para la opinión pública, el under continuaba practicando una política del cuerpo que no pedía permiso. Hija de Perra es el ejemplo más claro de esto. Fue censurada sistemáticamente por los medios masivos. TVN grabó entrevistas que nunca emitió, ignorada por el movimiento oficial,
y sin embargo generó un impacto cultural que superó al de muchas campañas de derechos formalmente reconocidas. Esta tensión entre el movimiento institucionalizado y el under artístico no es un detalle, es una de las líneas de fractura más productivas de la historia de las disidencias en Chile. Cada vez que el movimiento se acercó demasiado al Estado, fue el escenario, la carpa, el cabaret, la performance callejera, quien recordó que la liberación no cabe en un proyecto de ley, masificación televisiva y nuevas tensiones, 2010-2025. La segunda década del siglo XXI produjo una transformación sin precedentes en la visibilidad del transformismo en Chile. La llegada del formato RuPaul's Drag Race al imaginario cultural global, con su versión chilena The Switch Drag Race, emitida por Mega desde 2021, instaló el drag en el horario de prime time, Galio.cl, 2021. Botota Fox, José Miguel Navarrete, criado en la pobreza en los Andes, se convirtió en la drag queen chilena más seguida en redes sociales. Participó en Celebrity MasterChef y transformó el transformismo en un objeto de la industria del entretenimiento masivo, Cultura LGBT en Chile, 2025. Este proceso de masificación tiene consecuencias políticas ambivalentes que el movimiento necesita procesar. Por un lado, la visibilidad produce efectos materiales reales. En jóvenes que se reconocen en personajes televisivos, familias que conocen el transformismo antes de conocerlo en sus propios hijos, un desplazamiento cultural de la vergüenza hacia la posibilidad. Garrido en Barrientos, 2018. Por otro lado, la televisión requiere que el drag sea legible, simpático, competitivo y compatible con los patrones de consumo, lo que sistemáticamente excluye la dimensión política más disruptiva de la práctica. Dugan, 2003. Fraser, 1997. El circo Timoteo representa, en este panorama contemporáneo, una forma de resistencia casi accidental, que sigue recorriendo Chile con sus camiones y su carpa roja, llega a pueblos que ningún programa televisivo visita, mantiene un vínculo con audiencias de clases populares que la televisión no alcanza. Capellán Ternique, 2012, AP, 2023. Sus artistas más históricos, La Loca de la Cartera, Arturo Peña, Alexandra Jean-Marie, no son figuras del mainstream drag, sino figuras de pueblo, con décadas de trabajo acumulado en condiciones de precariedad absoluta. En 2025, un show drag en el Instituto Nacional, el liceo más emblemático de Chile, generó una polémica pública que reveló que la visibilidad televisiva no ha resuelto la disputa sobre los cuerpos en el espacio educativo. Castillo, 2025. La tensión entre la normalización cultural que produce la TV y la resistencia social que genera el transformismo cuando toca instituciones consideradas sagradas por el conservadurismo, sigue siendo un campo de batalla abierto. Transformismo y disidencia. Una lectura política. Recorrer esta historia obliga a concluir que el transformismo no fue un fenómeno culturalmente adyacente al movimiento de disidencias sexuales en Chile. En varios momentos históricos decisivos, fue el movimiento mismo. Fue la primera forma de comunidad, la primera red de solidaridad, la primera práctica de identidad colectiva que existió antes de que hubiera organizaciones, siglas o programas. Esta afirmación tiene consecuencias metodológicas. Una historia del movimiento de disidencias sexuales en Chile, que comienza en 1991 con la fundación del Movil, está mutilando su propia genealogía. Antes del Movil estaban el Circo Timoteo en los cerros de Valparaíso, los artistas del Blue Ballet, los locales de la Astarria, las yeguas del Apocalipsis en los actos de la transición. El movimiento político formal es heredero de una práctica artística y corporal que lo precede por décadas. Pero esta afirmación también tiene consecuencias críticas. Si el escenario fue, históricamente, la zona de tolerancia concedida por el poder para administrar la diferencia, entonces la pregunta política no es solo cuánta visibilidad, sino visibilidad para qué. El transformismo que entretiene al público heterosexual en el circo de pueblo, el drag que compite en televisión por la aprobación del jurado y la performance que irrumpe en un acto oficial reclamando derechos, no son la misma cosa, aunque usen los mismos materiales: maquillaje, peluca, vestuario, cuerpo. La diferencia no está en el espectáculo,
está en si ese espectáculo produce comunidad y conciencia, o simplemente produce entretenimiento. Las yeguas del Apocalipsis producían comunidad y conciencia. Hija de perra producía comunidad y conciencia. El circo Timoteo, en sus mejores momentos también, porque construyó durante más de 5 décadas un vínculo de confianza y reconocimiento con poblaciones que nunca habrían accedido a un manifiesto político. The Switch puede producirlo o no, dependiendo de si sus participantes y su audiencia son capaces de mantener viva la dimensión política de lo que hacen o si se dejan absorber por la lógica del rating y el consumo, performatividad, escena y política. Una articulación necesaria. La teoría de la performatividad de Butler encuentra en la historia del transformismo chileno su mejor ilustración local. Cuando en 1988 Pedro Lemebel y Francisco Casas bailaron cueca en tacones en un acto oficial de la dictadura, estaban haciendo exactamente lo que Butler describe. Un acto que no expresa una identidad previa, sino que produce identidad al realizarse, y que al hacerlo en un espacio normado y vigilado reconfigura lo real. Pero en Chile esa performatividad tuvo costos. Lemebel sufrió represalia y marginalización. Hija de perra murió porque el sistema de salud la discriminó. Los artistas del circo Timoteo fueron detenidos durante la dictadura. La performatividad no flota en el aire, porque se practica con un cuerpo que es vulnerable, que puede ser arrestado, que puede morir por la discriminación de un sistema que no lo reconoce. La dimensión estética del transformismo no es un adorno de la lucha política, sino un instrumento cuya efectividad depende de las condiciones materiales que la hagan sostenible: salud, trabajo, vivienda, seguridad. Sin esas condiciones, la performance más radical sigue siendo una actuación en la carpa, brillante y efímera, aplaudida por el público que vuelve a casa y cierra la puerta. Capítulo 6. Y así, la performance disidente, popular, trabajadora, explotada, ha avanzado en condiciones concretas y vivenciales, cargando el peso de la marginación y la negación impuesta a quienes amaron de formas prohibidas. En ese devenir hemos sido también bombardeados de ideas, unas que buscan explicarnos los límites y proyecciones de nuestras luchas, otras que pretenden indicarnos cómo zafar de la condición subalterna que nos condena. Entremos en esa esfera. Claves teóricas para una política disidente. En las páginas anteriores hemos visto cómo el movimiento LGBT o disidente chileno enfrentó el neoliberalismo. Aquí profundizamos en los debates teóricos que sostienen o cuestionan esas luchas. Una de las cuestiones que el movimiento no ha puesto en el banquillo de los acusados es que el origen de un sistema que nos fragmenta y nos divide es el orden social capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción, que no solo nos expropia una parte del valor de nuestro trabajo, sino, además, a partir de ese principio fundamental, busca el modo de excluirnos, expulsarnos, marginarnos para mantenernos luchando unos frente a otros por migajas para subsistir. Algunas personas dirán que esta es una afirmación que nada tiene que ver con las demandas de emancipación sexual de las disidencias. Sin embargo, si aceptamos que el orden social actual está basado en la división sexual del trabajo, que subordina al género femenino y a otras expresiones étnicas, físicas, nacionales, sociales y sexuales, podremos ver con claridad que tendrán como destino los lugares más precarios y explotados cuando se trate de tener que trabajar para sobrevivir. En la actualidad, patriarcado y capitalismo se asimilan. El actual orden social es la forma que ha adquirido el patriarcado, y por ello entendemos la lucha contra el patriarcado como una misma lucha. El patriarcado surge debido a la generación de condiciones materiales concretas, en las cuales la domesticación y la acumulación temprana crearon condiciones que favorecieron su instauración y su consecuente opresión hacia lo femenino. Mujeres y disidencias sexuales. Sabemos que las comunidades primitivas subsistían gracias a la recolección y la caza, y que posteriormente evolucionaron hacia la agricultura y la crianza de animales. Podemos especular sobre el camino que llevó de una estructura social matrilineal a otra de carácter patriarcal. Diversos estudios antropológicos y arqueológicos demuestran que existió un proceso revolucionario consistente en la delimitación territorial destinada a la crianza de ganado, permitiendo a las comunidades enfrentar la escasez provocada por las inclemencias del tiempo.
Este cambio implicó que las comunidades dejaran de ser nómadas y se asentaran en territorios fijos. El sedentarismo favoreció la acumulación de cosechas y ganado, y a su vez, otras comunidades, acechadas por la escasez, se enfrentarían con las primeras, haciendo necesario el desarrollo de fuerzas defensivas para evitar la apropiación del ganado tras las cercas. Es lógico que la fuerza defensiva, principalmente masculina, comenzara a predominar, desplazando el orden matrilineal, dando paso a uno patrilineal. Surge el concepto de propiedad de la tierra y el ganado. Este proceso, sin dudas, fue consecuencia de transformaciones económicas que se materializaron de manera revolucionaria, la llamada Revolución Neolítica, que modificó la relación con la tierra, el cuerpo y el poder. Estuvo estrechamente vinculada con la domesticación de animales y el desarrollo de la agricultura. Las sociedades prepatriarcales, cazadoras-recolectoras, tenían una estructura igualitaria, cuestión evidenciada en diversos estudios de restos óseos y arte rupestre que muestran una división flexible del trabajo en donde las mujeres cazaban, los hombres recolectaban. La filiación se trazaba por línea materna. Cultura natufiense, 12.000 a.C., y la sexualidad no se ligaba a propiedad o herencia, ni era monogámica. Colonialidad y persecución de disidencias sexuales. La imposición de la lógica ganadera, basada en el control reproductivo de animales y humanos, no solo consolidó el patriarcado heterosexual, sino que sistemáticamente persiguió las identidades no binarias y sexualidades no reproductivas. En sociedades precoloniales, roles como los Two-Spirit, nativos de Norteamérica, o Machihueye, mapuche, eran mediadores espirituales clave. Sin embargo, con la expansión de la propiedad ganadera colonial, estas identidades fueron criminalizadas. Las ordenanzas de Burgos, 1512, en América, y las reales cédulas españolas del siglo XVIII persiguieron a estas personas, obligándolas a trabajos forzados en estancias ganaderas o misiones, donde se les impusieron roles binarios como vaqueros o tejedoras. Rosco, 1998, Basigalupo, 2016. La sexualidad no reproductiva fue estigmatizada como desperdicio económico. En el Virreinato del Perú, el Código Negro Carolino, 1784, Margadán, 1997, enviaba a esclavos homosexuales a minas por improductivos, equiparando su fuerza laboral con la de mulas estériles. Tortorici, 2017. Esta patologización continuó en el siglo XIX, cuando psiquiatras como Richard von Krafft-Ebing clasificaron la homosexualidad como degeneración, en paralelo a los discursos ganaderos sobre pureza reproductiva. Foucault, 1977. Frente a esta violencia, las disidencias desarrollaron estrategias de resistencia. Los muches zapotecas en México preservaron su estatus mediante el comercio de textiles de lana, evitando depender de la familia nuclear. Chinas, 1995. Hoy, colectivos como Rangintulefu en Wallmapu vinculan la defensa del territorio con la autonomía de género, resistiendo al extractivismo ganadero que destruye sus espacios sagrados. Huenchumil, 2021. Como señala Silvia Federici, 2018, el capitalismo necesitó convertir el útero en fábrica y el deseo en mercancía, marcando como monstruos los cuerpos que escaparon a ese régimen. La persecución a las disidencias no fue un daño colateral, sino un pilar del patriarcado. Su lucha, desde la recuperación de identidades ancestrales hasta la creación de economías queer basadas en el trueque, Manning, 2016, revela que la liberación sexual va unida a la justicia económica y la descolonización. La persecución a las disidencias sexuales y de género, tanto en el periodo colonial como en la modernidad, muestra que el patriarcado no solo se consolidó mediante la violencia material y económica, sino también a través de la imposición de normas culturales y sexuales. En este sentido, las teorías críticas contemporáneas, como la teoría queer, permiten comprender cómo estas estructuras siguen operando y ofrecen herramientas para articular luchas actuales en América Latina. Persecución de disidencias en Chile. La despenalización de la sodomía en Chile en 1999 no llegó por convicción democrática. Fue una condición negociada para el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Tratado de Ámsterdam, 1997. Esta revelación, documentada en el capítulo 1, es la evidencia empírica más directa de que la tolerancia de las disidencias estuvo condicionada, también en Chile, por lógicas económicas.
Los derechos de las disidencias sexuales han sido monedas de cambio antes que conquistas autónomas del movimiento. Teoría crítica contemporánea. Finalmente, en relación al origen del patriarcado, podemos decir que la domesticación animal en el Neolítico no fue un mero avance técnico, sino el primer acto de un sistema que convertiría la vida en mercancía. Como sintetizó Silvia Federici, 2018, las ovejas domesticadas convirtieron a las mujeres en propiedad, estableciendo un patrón que el capitalismo contemporáneo ha perfeccionado. Hoy, la industria de vientres de alquiler, valorada en 14.950.000 millones de dólares, ONU 2025, reduce los úteros a granjas humanas, mientras las terapias de conversión en 68 países buscan reorientar sexualidades improductivas para el mercado laboral. ILJA 2023. La lógica es la misma, dado que los cuerpos solo valen si generan plusvalía. El cercado digital, es decir, el modo en que los algoritmos que utilizan las plataformas de redes sociales y aplicaciones producen lo que podemos llamar una nueva sedentarización, en donde, de acuerdo a nuestras propias preferencias y gustos, quedamos atrapados en verdaderos nichos de consumo de cualquier tipo, incluyendo la pornografía, los sitios de contactos personales y sexuales, plataformas de consumo, exhibición, que nos sitúa frente a un mega mercado de preferencias elegibles y al mismo tiempo nos sitúa en la misma estantería. De alguna forma se replica el control que los pastores neolíticos ejercían sobre sus rebaños, en donde en este caso el pastor o el titiritero es la empresa que nos domestica o nos manipula. Shoshana Zuboff nos dice que los singulares imperativos económicos del capitalismo de la vigilancia son los titiriteros que se ocultan tras el telón dirigiendo las máquinas y haciendo que actúen. Zuboff, 2020. La deuda opera también como un corral de domesticación patriarcal moderno. Dependiendo de la administración macroeconómica de los países, cuanto más volátil es la economía nacional, el endeudamiento de las personas se incrementa. Los sectores con menores ingresos tienden a sostener deudas relacionadas con la alimentación y casas comerciales, mientras que a medida que los ingresos se incrementan, el endeudamiento se amplía abarcando sectores de la banca, el comercio y los créditos hipotecarios. El endeudamiento ata a las personas a ciclos de pobreza, replicando la lógica feudal. Federici, 2018, Friedrich Engels, 1884, planteó la tesis fundacional del materialismo histórico sobre el patriarcado, señalando que la propiedad privada convirtió a las mujeres en esclavas domésticas. Al surgir la acumulación de excedentes, los hombres necesitaron controlar la reproducción femenina para asegurar herencias legítimas. Así, el matrimonio monogámico se erigió como contrato para transferir propiedad entre varones, reduciendo a las mujeres a instrumentos de producción de hijos. La familia nuclear devino célula económica del capitalismo incipiente, y con ella, la división sexual del trabajo, en donde la producción pública la desarrolla principalmente la población masculina, mientras que la reproducción privada se realiza de manera invisible e invalorada por la población femenina. Engels, 1972. Silvia Federici radicaliza esta tesis. Para ella, el pasaje al capitalismo no solo usó el patriarcado, sino que además lo recreó, sofisticando la subordinación de lo femenino. La caza de brujas, siglos XVI y XVII, no fue histeria religiosa, sino un dispositivo para expropiar cuerpos femeninos y que buscaba destruir el control comunal de la reproducción de las parteras y los saberes herbarios. Imponer el trabajo gratuito, no reconocido, forzando a las mujeres al rol de ama de casa, no remunerada, subsidiando la acumulación capitalista y naturalizando la división sexual. Federici, 2004. La quema de brujas, mujeres solteras, curanderas, lesbianas, disciplinó a todas para aceptar la maternidad como destino. La lectura que hace Federici sobre la tesis de Engels es crítica, en tanto considera que éste ve la opresión femenina como daño colateral del capitalismo, que podrá ser superado mediante la abolición de la lucha de clases. Federici piensa que la opresión femenina es una condición necesaria para la existencia del capitalismo. Sin el confinamiento de las mujeres al trabajo reproductivo no pagado, no habría fuerza de trabajo barata ni plusvalía. Esta crítica tiene razón, pero sin dudas, deja establecido que la opresión femenina acaba con el fin de la sociedad dividida en clases.
En síntesis, ambas tesis explican por qué la liberación sexual no es posible sin abolir la propiedad privada, Engels. Y en ese sentido, muchas de nuestras conquistas, entendidas como derechos LGBT formales, como el matrimonio igualitario, resultan compatibles con el capitalismo, pues no cuestionan la familia como unidad económica. Y por otra parte, el patriarcado se recicla, cuestión que podemos observar en la precarización laboral, que afecta mayormente a mujeres y disidencias, por ejemplo. El 70% de pobres en Chile son mujeres, trabajadoras sexuales trans, sin seguridad social. De acuerdo a lo sentenciado en esta cita, una vez haya desaparecido la propiedad privada, desaparecerá automáticamente el comercio de la mujer. Kollontai, 2016. Abolir el patriarcado exige socializar la reproducción. Es decir, la sociedad debe disponer de guarderías, comedores y salud colectiva. Del mismo modo implica destruir la herencia de la propiedad, especialmente de medios de producción, porque sin ello el control del cuerpo femenino disidente pierde sentido. Y por último, la utopía está en los márgenes, entre los más excluidos y explotados, porque allí donde la propiedad se colectiviza, el patriarcado se agrieta.